Fontevecchia, es momento de recibir a los próximos invitados de esta mañana. Por un lado tenemos a Santiago Franco, quien es director y guionista de cine formado en la Universidad del Cine, que ha consolidado una carrera versátil que conecta la realización publicitaria, los videos musicales y el cine documental. Ha dirigido comerciales y videoclips en América Latina y Europa. Además realizó mini documentales para eSport, protagonizados por reconocidos futbolistas. Su trabajo abarca múltiples géneros, lo que demuestra su versatilidad y dominio tanto en la narrativa como en la publicidad. También le damos la bienvenida a Juan Cabral. Él es director, guionista y creativo, reconocido por su exitosa trayectoria en publicidad. Ha dirigido premiados largometrajes como 2 en 1 del año 2019, Risa y la cabina del viento del año 2016. Fue galardonado con 2 premios Grand Prix en los Cannes Lions. En 2017 la Fundación Konex lo distinguió con el premio Konex de Platino en la categoría publicitaria. Ambos invitados son los autores del documental El Partido, obra que reconstruye el histórico y mítico enfrentamiento entre las selecciones de Argentina e Inglaterra en el Mundial de México de 1986, basada en el libro del periodista Andrés Burgo. La obra tiene una duración exacta de 91 minutos, emulando el tiempo real de juego. Reúne por primera vez a los futbolistas de ambas selecciones, como Jorge Valdano y Gary Lineker, para sentarlos frente a una pantalla y filmar sus reacciones y recuerdos contradictorios de aquella tarde en el Estadio Azteca. Al fin, fue seleccionado oficialmente para su estreno mundial en la sección Cannes Premier del Festival de Cine de Cannes de 2026. Le damos la bienvenida a ambos invitados. Bueno, Santiago, Juan, muchas gracias por estar acá. Tanto el director técnico argentino como jugadores de Inglaterra dicen es solo un partido. Comienzo preguntándote, Santiago, ¿es solo un partido? Bueno, eso es una de las preguntas que se formula en el documental. Es algo que tratamos de ahondar. Creemos que sin duda el evento del 86 era más que un partido. De hecho, nosotros empezamos la película basándonos en la premisa de que este es el partido más icónico de la historia. Para estar a la altura de esa premisa, el documental precisaba exceder lo futbolístico, lo deportivo y quizás embarcarse en una investigación que tenga que ver con el contexto histórico y cómo es que ambos equipos llegan a ese momento, en ese cuarto de final del 22 de junio del 86. Hoy en día, por ahí, la perspectiva es diferente. Han pasado 40 años, porque de hecho este año se cumple el 40 aniversario de ese partido. Es motivo por el cual hicimos este documental. Pero sin duda que es una de las tesis a analizar en la película y creo que queda en la memoria de todos determinar cuál es la respuesta de esa pregunta. Y aquel, comienzo Juan, ¿aquel fue un partido? Te digo algo, en realidad lo que dijo Vilardo y lo que repitió un poco Scaloni inconscientemente, no dice solo un partido, dice es solo fútbol y punto. Entonces yo me pregunto, ¿qué es el fútbol? Habría que definir qué es el fútbol y punto para entender el concepto ese. Y el fútbol yo creo que es un lugar donde volcamos un montón de emociones, no es solamente un juego, es un juego, pero también es como, a veces hablamos con Santi, no sé de quién es la frase, que es lo más importante de lo menos importante es el fútbol. Pero ahí también están las banderas en un mundial, está la nación, la idiosincrasia a flor de piel y entonces para mí cuando Scaloni y Bilardo dicen es solo fútbol, hay un subtítulo que creo yo, o la película investiga, se mete en esta... ¿Usó la misma frase Bilardo que Scaloni o en el caso de Scaloni dijo concretamente partido? Lo que los dos dicen seguro es y punto. Okay. Pero yo creo que dice es fútbol, es un partido de fútbol. No, pero es cierto lo que voy a decir, fútbol es más que partido. Exacto, Bilardo decía, en realidad no lo decía Bilardo, lo dijo Maradona, es solo fútbol y punto, así arranca medio la película casi. Y Scaloni para mí desde un inconsciente dice algo como es un partido de fútbol y punto dice. Y nosotros nos mandamos el clip el fin de semana y venimos laburando en esto hace 2 años obviamente. Hace 1 año le digo a Santi, che, busquemos, le preguntemos a la máquina, viste que uno le pregunta a la máquina como, ¿cuáles son las chances de que nos volvamos a cruzar? La respuesta fue 3% de posibilidades. Hoy la respuesta es 100% de posibilidades. O sea, la semana pasada era 95, una semana antes 80. Y yo creo que hay algo como planetario que plantea la película de estas 2 naciones que se van cruzando desde lo futbolístico en el 66, en el 86, en el 2026. Hay algo ahí que está resonando. En el medio hubo 2 encuentros en el 98 y el 2002, medio extraño, que jugamos con otro color de camiseta en uno de esos. Y por otro lado está la tragedia de las invasiones inglesas, está las Malvinas. Son 2 naciones enmarañadas en algo muy complejo
Ellos nos trajeron el fútbol, inventaron, lo traen acá. Nosotros tenemos a Maradona, Messi. Nuestros clubes de fútbol se llaman, son todos ingleses. Boca Juniors, River Plate, Newell's Old Boys. Y algo ahí extraño también que nos une. La película termina con un poema de Borges, que por ahí es el más inglés de los argentinos. Es bellísimo, lo lee Valdano a Lineker, es realmente para llorar. Viste ahora que las salas están explotadas, entradas agotadas, está pasando eso, estamos sumando un montón de salas en todo el país porque hay como mucho deseo de verla. Y es muy lindo para toda una generación que no entiende por ahí todo lo que hay atrás, que es esa carga, que en el partido ese del Azteca entraron con una mochila enorme, ¿viste? Solo fútbol y punto, pero bueno, en el fútbol está la mochila de todo ese conflicto geopolítico, que por ahí Maradona, con ese truco de magia, como lo dice Olarticochea, que hace un truco de magia, le encuentra un gris al reglamento, y después encima hace una cosa bellísima, y los dos goles están como unidos. Y la película se mete ahí, y se mete desde un lugar, para mí, hiper lindo, porque también se mete en Queen, Freddie Mercury con la camiseta argentina, al lado de Maradona, que presenta en Vélez un año antes de las Malvinas, eso sucedió. Y Lineker lo ve y dice, che, yo no puedo creer esto, esta unión que hay acá, y nosotros, no sé, musicalizamos con la música de Virus, el momento que Bilardo asume como director técnico, y Virus, que por ahí también es la banda más inglés, doloroso, majestuoso por lo que hizo Maradona, por ahí, pero hoy llega desde otro lugar, y es solo fútbol, y mañana va a ser otro partido, y Messi va a escribir, ojalá con su mejor pluma, algo nuevo, que no tiene nada que ver con lo que pasó antes, pero es un partido infinito. Santiago, vos dijiste que en el 84 el clima era distinto. Pasaron 40 años, pero ¿es distinto hoy el clima que bueno, en el 86, perdón? En el 86, sí. Bueno, la realidad es que muchos de los jugadores que salieron a la cancha en el 86 estuvieron muy cerca de ir a la guerra. Eso no se puede separar, descontextualizar de por ahí lo que había. El antecedente es 4 años antes, es mucho más cercano. Muchos compañeros de inferiores de los jugadores, por ejemplo de Ruggeri y otros tantos, tenían amigos de inferiores que fueron a la guerra y combatieron, algunos no volvieron. O sea, son historias que están muy encriptadas dentro de la cabeza de estos jugadores que entraron, que la verdad que es muy difícil de desarmar eso y descontextualizar. Sin embargo, sabemos, y esto en boca dicho de Valdano, que quizá la presión que existía mediática era algo más externo a la concentración de Argentina. Ellos trataban de separarse. A nosotros también nos interesaba muchísimo, antes de poder hablar con los jugadores, entender cómo es que un jugador setea su cabeza para entrar a la cancha. Y la verdad que el partido, más allá de toda esta presión y todo este contexto histórico, mediático que había, hay que entender que en México salían titulares de diarios diciendo no se pierdan la revancha de Malvinas, ¿no? Como ese tono tenía la previa del partido. Ellos salen a la cancha y ambos equipos juegan un partido en el cual no se mataron, ¿no? Que era algo, una posibilidad. Bilardo particularmente, y también Bobby Robson del otro lado, intentaron generar un clima, por lo menos interno, en el cual separaron un poco el contexto diplomático, político, y trataron de ir a jugar un juego. Pero lo mágico sucede, y parece que está presente como de alguna manera lo que la película explora, tuvo que ver con lo que sucedió ahí. Parece como si la historia de ambas naciones se hubiese unido en ese punto específico en el tiempo y espacio, ahí en el Azteca. Mi perspectiva es que hoy todavía es más que en el 86. Y es una perspectiva habiendo sido testigo del 82, obviamente, también. A ver, me interesa eso. Me parece que casualmente el partido del 86 resignificó y se convirtió en una especie de batalla que cada vez que se enfrenten, y mucho más con un Messi como heredero de Maradona, como la recreación, la repetición lo hace aún más significativo, me parece. Creo que hay lo de Maradona y ese 86 lo resignifica. Si no hubiera pasado nada en el 86, no hubiera estado el triunfo argentino, Maradona no hubiera hecho ese gol, esos 2 goles tan llamativos en cualquiera de los sentidos, probablemente hoy no estaríamos viendo este partido con la misma dimensión, ¿no? O sea, hay una dimensión épica que le dio ese partido del 86. No, lo épico puede ser, pero sí algo cambió. Ayer miraba, esto está pasando ahora, el cantante de Oasis, Liam Gallagher,
que contra México tuiteaba bastante y decía, che, si no ganamos no toco más en México. Los picanteaba bastante a los mexicanos. Él es de Manchester y muy fanático del Manchester City, ¿no? Donde estuvo el Kun Agüero, lo adoraba Maradona. Y dice, che, me cuesta un montón. Quiero ganar, pero los quiero, ¿viste? Como tiró el tipo es el más malo de todos, ¿viste? De los rock and rolleros que hay, el cantante de Oasis. Y los argentinos le responden, che, a nosotros también nos pasa esto, un par. Y hay como una buena onda, con mucho respeto. Entonces, no es que digo, che, no tiene la épica. Tiene esa épica, pero con otro condimento, como que algo cambió. Como claro, la historia rima, no se repite. Claro, es como algo cíclico, y es lo que te digo, también nosotros lo vemos como estas dos naciones que se buscan, pero creo que, o sea, si ves el documental, que realmente te lo recomiendo en cine, porque realmente vale la pena, es implacable contra Thatcher y Galtieri, ¿no? Es una de las guerras más, si hay un ranking de guerras, es de las más ridículas que hay, porque no tenía sentido esa guerra, por lo menos resolver ese conflicto de ese modo. No se mete tampoco en lo político de la película, pero se planta ahí como lo estúpido de lo absurdo de la guerra. Y te habla de la belleza del juego y cómo desde el campo de juego hay algo encriptado en el partido ese, hay algo incluso en esa injusticia de Maradona o en esa viveza o en ese potrero, junto con la belleza del gol. Creo que si hubiera sido un solo gol con la mano sería otra la historia. Exacto. Pero se genera algo ahí donde hay cierto respeto de los ingleses hacia Maradona. Yo viví 10 años en Inglaterra y vas en un pub y te hablan de Maradona con cariño y hasta con, che, perdón lo de la guerra, como si ellos fueran culpables los ciudadanos, ¿no? Y acá yo creo que entre estos jugadores que están argentinos en la Premier League, donde toman mate, ¿viste? El mate está muy usado ahora en Europa, no solo por Messi en España, sino también por los jugadores que están en la Premier League. Hay otro vínculo, desde de abajo para arriba, digamos. Y antes fue de arriba para abajo ese odio. Y algo ahí que me parece interesante. Y yo creo que Scaloni, que es un tipo hiperhumano, un tipo sensible de campo, yo creo que realmente es bueno en bajar la espuma y enfocar. Siempre va a haber alguien diciendo alguna estupidez, ¿no? Siempre hay un hooligan o algún hincha que dice como alguna barbaridad, pero creo que la mayoría de esas están dentro de lo folclórico que es el fútbol, es solo fútbol y punto. Bueno, en el fútbol también te tenés que bancar una puteada, una gastada, por ahí un gol con la mano, por ahí una decisión de VAR que sea incorrecta, por más que la tecnología dice que es perfecta, siempre hay un gris en los juegos. Lo que no hay duda es que es un clásico, eso para mí es como también una importancia y la imponencia que tiene el partido en sí mismo. Creo que la diferencia con el 86 era justamente la cercanía con esa herida tan potente, ¿no? Déjame que te ponga en contexto para crear un diálogo. En el 86 Inglaterra era una potencia mucho mayor que la que soy. O sea, Inglaterra conservaba todavía un aura, inclusive por el triunfo en la Guerra de Malvinas. Conservaba además ser una especie de faro de la nueva derecha mundial, era la que comenzaba procesos que luego continuaba Estados Unidos, era parte de la Unión Europea, actor principal de la Unión Europea. En la escala de Producto Bruto como economía mundial estaba muy por arriba de lo que está hoy, es pasada por India, por ejemplo. Argentina venía de situaciones de fragilidad absoluta. Si la relación de peso geopolítico de Inglaterra y de Argentina no es la misma, quiero decir, favorable a la Argentina. Cuando uno cruza y va a lo deportivo, y ahí les pregunto a ustedes, yo no sé nada de fútbol, pero entiendo que la Argentina hoy acumula una cantidad de campeonatos mundiales y subcampeonatos mundiales que hasta el 86 le había quedado lo del 78, y si no entiendo nada más. Creo que en la Guerra de Malvinas habíamos perdido, no habíamos llegado ni a cuartos de finales, una cosa así. Entonces, hay, si querés, una relación de fuerzas distintas. Comparto que los ingleses hoy no tienen ninguna relación de beligerancia, no representa absolutamente nada, no representa lo que representa para nosotros Malvinas, lo que también hace posible hoy imaginar que Argentina pueda recuperar Malvinas en algún momento en las próximas décadas, algo que en el 86 era inimaginable, ¿no? Otra cosa, el sur hoy tiene una importancia geopolítica. En la Guerra de Malvinas había venido Kissinger y para bajarle el copete a los militares argentinos le puso un mapamundi y dijo, miren, el hemisferio norte 70% es tierra, 30% es agua. Miren el hemisferio sur, solo agua. 70% es agua, 30% es tierra. Nunca nada importante en la historia de la humanidad sucedió en el hemisferio sur. ¿Cómo se atreven? Sería el planteo. Hoy no es esa la situación, ¿no? O sea, el sur global, quiero decir,
China, digo, hay una situación distinta. Pero bueno, cada uno lo tamiza desde su propia perspectiva. Yo no puedo dejar de verlo geopolíticamente, ¿no? Y me parece que no es solo un partido y que, como vos decís, fútbol no es solo fútbol, es un significante de muchas otras cosas, ¿no? Y bueno, va a depender también si se recrea esto, en cuál es el resultado que obtenga Argentina mañana y si se llegara a repetir un partido épico, porque más allá de la época, ese partido fue épico en particular, quiero decir. Podrían haberse enfrentado otras veces, supongo que se enfrentaron otras veces después de eso sin esa relevancia. ¿Hubo otro partido posterior después del 86? Hubo, y todos tuvieron un condimento. Hubo anteriores, que nosotros lo hablamos, el de Ratín, que obviamente todo el mundo recuerda. Todo el mundo recuerda, y este fin de semana pasó a otro plano. Además también que falleciera justo en ese momento, ¿no? Parece como también la historia tiene sus señales. No, y en la película hay un capítulo que se llama Animals, que es como le llamaban a los jugadores argentinos, porque estuvo ese FAU, no existían las tarjetas amarillas y rojas, no había... Se inventaron a partir de eso. Claro. Cuando lo echan no se entiende y el partido se traba durante 8 minutos. Y él se va medio frustrado y aprieta la bandera inglesa. Y hay todo un escándalo. Y en el documental nosotros le mostramos a los jugadores, está Shilton viendo eso y se acuerda de chiquito y lo cuenta y trata de entender por qué hay algo entre Argentina e Inglaterra. Pero no es como... Y después hubo partidos de Argentina e Inglaterra. Sí, hay uno muy importante que también lo revisitamos, que es uno del 81. ¿Pero posteriores? Posteriores, sí, del 81. Del 66 pasa el 81. Vos decís, desde el 86, al de Maradona. Sí, el Mundial del 98 y el de 2002. Exacto, 98 por octavos de final, que Argentina gana y pasa por penales. Bastante épico ese partido también, una expulsión de Beckham en su momento, y después en el 2002, que en ambos partidos hay dos penales dudosos que le cobran a Inglaterra. Dudosos por no decir que no fueron penales. El primero ganó Argentina y el segundo... Y el segundo lo ganó Inglaterra. Sí. ¿Pasó el mismo clima que hoy en esos partidos? Sí, de hecho el del 98 son casi un poquito más que una década después. Entonces estaba muy presente y para los ingleses fue muy potente. Parece que hubo también muchas peleas en el contexto previo al partido en Francia, creo que no me acuerdo si había sido en Toulouse el partido, pero parece que hubo bastantes disturbios. Bueno, esperemos que eso no suceda hoy, mañana, digamos, que podamos tener un partido hermoso, que sí, que tiene la épica que todos conocemos, pero que no tenga ese cariz, ¿no? Mira, ojalá que no. O sea, Inglaterra la verdad creo que trabajó bastante. Lineker nos explicaba como que de bajar lo que llamaba el hooliganism, ¿viste? Los hooligans, como que eso ya medio que no está, es algo que tienen cierto vergüenza de eso. Y eso fue mermando en el 98, 2002 ya casi nada, y espero que ahora... y vi mucho desde el lado de los medios hoy en estos días tratando de bajar la espuma, me parece impecable. Vuelvo con la pregunta, pero nuevamente desde un lego, ¿no? Es decir, son partidos esos posteriores al del 86 que no quedaron grabados en la mente colectiva. Bueno, probablemente a lo mejor los futboleros o muy futboleros sí, pero digo, el partido del 86 es algo... No, el del 86 es superlativo, por eso hicimos un documental que se llama El Partido, porque es como más icónico no hay. Exacto. Pero como si eso fuera una Lef de Borges, donde todo se repite. Por lo que sucedió en el partido también, quiero decir, si volviera a suceder algo así, también volvería a ser icónico. O sea, creo que hay algo propio del partido que resignifica la guerra si el partido se convierte en algo épico. No hay duda. Sé, Troya ahora, imagino. Sin embargo, están en este momento en cines compitiendo con un clásico, el clásico de las guerras, para decir de alguna manera, ¿no? Sí. Troya. Digo, es una forma de Troya ese partido. Total, lo que investiga el documental, o sea, pensá que nosotros presentamos en una sala en Cannes, acá un cine el más grande tiene 300 personas, es de 1000 personas el cine. Y de esas 1000 personas habría 50 argentinos. Mucha gente no sabía por ahí, sabía que viste algo de Maradona, viste, hace 40 años es un partido. El cine tembló, la gente aplaudía durante y al final no paraban. Hay algo de ver, porque en el partido lo vas viendo y y te va explicando cómo llegás a ese momento donde Maradona decide hacer ese gesto técnico con la mano y el otro que es como una locura. Y después también hay algo que hace el Articochea, que es como una demencia, que hace un gesto defensivo increíble que se llama La nuca de Dios, que es fabulosa, que lo cuenta muy bien la película.
Y reuniendo a los dos equipos pasa algo de terapia colectiva, de esto que vos decís, toda esa carga política y geopolítica en esta mochila invisible que tenían estos 22 tipos que entraban en el campo de juego. Como dice Santi, se esperaba que sea el Coliseo Romano que se maten, y no, fue una clase de juego. Lineker dice, hicimos lo único, o sea, todos esperaban que nos matemos, hicimos lo único que podemos hacer, que es jugar. Y es bellísimo. Hay algo que no quiero spoilear al final de la película que sucede muy lindo, es que es el encuentro de los dos equipos, filmado 5 cámaras, que pasa algo realmente poético, pero creo que esa especie de catarsis que fue el 86 para ambas naciones nos permiten encontrarnos repitiendo ese partido, cargado de más épica o menos épica, por ahí sabiendo que por ahí no va a ser ese, digo, yo no espero que Messi mañana se pasen más jugadores que Maradona. Me parece que él tiene que hacer lo que tiene que hacer él, y yo estoy casi con más ganas como que gane Messi porque siento que es épico el doble bicampeonato para él. Y los ingleses deben estar con Bellingham, y está lo otro, como si nos hubiera, de esa tragedia que fue Malvinas, nos regaló esta unión que es que nos podemos volver a sanar heridas de los dos lados, porque ellos también perdieron. Y hay algo ahí encriptado que, en serio, ahí está el poema este de Borges, que por ahí lo recordás, que lo lee Valdano en castellano a Lineker, que jugó uno para Barcelona y otro para el Real Madrid, y hay un momento capturado en cámara que es único. Una recomendación: inviten al general Balsa. Tiene 92 años, está lúcido y agudo como nunca. Él estuvo allí. Él te podría decir que también lucharon en la guerra con fair play. O sea, él te podría hacer una comparación de de eso que ustedes dicen, que bueno, que finalmente el partido no fue una guerra, o fue una buena guerra, puesto en términos de que había ciertas normas que se respetaban y no terminaba siendo algo salvaje. Yo me quedé con Animals acá, el diario más popular de la Argentina durante décadas, el más vendido de la Argentina, llamaba a los ingleses piratas. O sea, era la respuesta casualmente, que era Crónica, ¿no? No sé incluso si en Crónica TV siguen colocando con el nombre de piratas, pero hasta hace unos años seguían llamándolos piratas, ¿no? Y Borges era el que decía que los argentinos eran italianos, que hablaban español, educados por los ingleses y que querían ser franceses, ¿no? Muchachos, felicitaciones y mucho éxito y muchas gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias. Invitamos a la gente a que vaya al cine, que realmente es algo muy bello que está pasando en las salas, porque con mucha gente se disfruta un montón. Muchísimas gracias nuevamente. Vamos a un corte y ya seguimos. Modo Fontevecchia. La rebeldía de la moderación.